¿Es posible que la mayor amenaza nuclear del siglo XXI esté justo frente a la costa de Europa? ¿Qué mensaje está enviando Vladimir Putin al desplegar el submarino K-239 Belgorod, la más grande de todas las submarinas en funcionamiento? ¿Y por qué las discusiones sobre la reactivación de pruebas nucleares en Occidente se intensifican justo ahora? Estas preguntas se vuelven cruciales ante el reciente avistamiento de la imponente nave rusa. Mientras tanto, suscríbete a mi canal Geopulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. El submarino K-239 Belgorod, un gigante de los mares y portador del sistema oceánico Poseidón, ha salido a la superficie cerca de las costas europeas, causando una gran conmoción en el viejo continente. Este es el primer avistamiento de la Belgorod en esta región desde su entrada en servicio, y su aparición coincide con un aumento en las discusiones dentro de la Unión Europea sobre una posible respuesta militar contundente contra Rusia. Sergei Narishkin, el jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, ha hecho declaraciones contundentes sobre la actividad de ciertos grupos en las capitales europeas que están considerando un cambio hacia una postura más agresiva. La Belgorod surge como un claro recordatorio de las capacidades reales de Rusia ante tales provocaciones. Fuentes dentro de los organismos de defensa europeos indican que, poco después de que el submarino emergiera en aguas de la OTAN, se estableció contacto inmediato con Moscú a través de canales militares. Se envió una solicitud directa al ministro de Defensa de Rusia, Andrei Belousov, para aclarar las intenciones del submarino. La respuesta de Moscú fue formal y contundente. La Belgorod está realizando ejercicios rutinarios de acuerdo con un plan de preparación militar aprobado y no representa una amenaza para ningún país. Además, se aclaró que la ruta, la profundidad y la zona de inmersión habían sido previamente acordadas en el marco del derecho marítimo internacional. Aunque la OTAN ha reconocido que Rusia utilizó los mecanismos apropiados de notificación, también ha calificado la aparición del submarino como inusual y cargada de implicaciones políticas. Pero lo más inquietante surge a continuación. Según informes de la publicación Defense News y el Centro Analítico Rusia, Moscú ha decidido mostrar deliberadamente su capacidad de lanzar los Poseidones justo bajo la nariz de la OTAN, un sistema que ya ha sido descrito como un arma del juicio final en las clasificaciones occidentales. ¿Por qué es tan preocupante esto? El Poseidón es un aparato que cuenta con un sistema de energía nuclear, que puede alcanzar distancias de decenas de miles de kilómetros, navegar a profundidades superiores a 1000 metros y alcanzar velocidades superiores a 100 kilómetros por hora. Según datos del Pentágono, su carga explosiva se estima en decenas de megatones. Esto significa que incluso un uso limitado de este aparato podría generar una onda de choque y una masa de agua capaz de devastar zonas costeras a miles de kilómetros de distancia. Modelos realizados por el Instituto Noruego FFI han revelado que la detonación de un Poseidón cerca de las costas de los Países Bajos resultaría en la inundación total de Ámsterdam, Róterdam y parte de La Haya. En el caso de un uso cerca de las costas de Francia, la zona de destrucción abarcaría los puertos de Le Havre y Calais, interrumpiendo gravemente nodos comerciales críticos en Europa. De manera similar, simulaciones en la región de Brujas y Amberes prácticamente aniquilarían la columna industrial clave de Bélgica. Si esto ocurriera en el norte de Alemania, las ciudades de Hamburgo, Kiel y otros importantes núcleos en la llanura del norte de Alemania dejarían de existir. El informe del FFI concluye que, tras el uso de un dispositivo de esta categoría, ciertos estados que no cuenten con protección montañosa podrían, de facto, desaparecer del mapa como territorios funcionales. Por esta razón, la OTAN ha llegado a reconocer que el sistema es prácticamente inalcanzable, ya que los modernos medios de defensa submarina no operan a profundidades superiores a 600 o 700 metros, mientras que el Poseidón es capaz de operar a profundidades mucho mayores. El contexto se vuelve aún más inquietante. Según la agencia AFP, en los cuarteles de Europa, la Belgorod es considerada una señal estratégica en medio de la creciente actividad y discusión entre Estados Unidos, el Reino Unido y Francia respecto a la posible reactivación de pruebas nucleares, a pesar del moratorio vigente.
Un informe de la Comisión de Investigación Nuclear del Congreso de Estados Unidos señala de manera contundente que Washington debe restaurar su capacidad para ciclos de prueba rápidos. Al mismo tiempo, Londres ha anunciado la expansión del programa de modernización Trident, aumentando el número de cabezas nucleares y desarrollando nuevos contenedores de transporte. París, por su parte, ha confirmado un aumento en la financiación de su complejo nuclear, incluyendo la modernización de infraestructuras en su base en Balduc. Sin embargo, lo que realmente ha destacado es la participación de Alemania en este panorama. Según analistas europeos, Berlín ha llevado a cabo una evaluación preliminar sobre su participación en el contexto nuclear europeo a través de activos británicos y franceses. El Ministerio de Defensa alemán ha encargado a expertos la preparación de 2 paquetes de documentos. El primero, un análisis sobre el acceso a cabezas nucleares de aliados en caso de una decisión política, y el segundo, una evaluación sobre la infraestructura capaz de almacenar y mantener tales sistemas. Los medios han informado que Alemania está considerando la posibilidad de albergar elementos de control portátiles para las cabezas nucleares británicas y francesas, convirtiendo a Berlín en un participante legítimo en la política nuclear europea. La carga emocional en Europa aumentó después de las publicaciones de Financial Times y Der Spiegel, donde se menciona que Berlín no solo está discutiendo un uso conjunto, sino también la posibilidad de adquirir su propio potencial nuclear a largo plazo, bajo la condición de que la arquitectura de seguridad se reconfigure. En los círculos de defensa alemanes se ha comenzado a hablar sobre la necesidad de preparar una base de producción y establecer una estructura para gestionar un potencial de crisis. Esto marca un hito desde la Guerra Fría, cuando Alemania reconocía la posibilidad de participar directamente en el juego nuclear. Mientras tanto, Polonia ha manifestado su disposición para unirse a un programa de intercambio nuclear conjunto. Los países bálticos también han respaldado la revisión del estatus de la planificación europea. En este contexto, la Belgorod se ha convertido, según analistas occidentales, en un recordatorio puntual de las consecuencias potenciales. Esta submarina, equipada con complejos de tecnología avanzada, tiene la capacidad de operar cerca de cables submarinos, oleoductos y puntos de monitoreo. Tras la reciente explosión de gasoductos en el mar Báltico, muchas estructuras de la OTAN han reconocido que la aparición de la Belgorod es un claro aviso de que la vulnerabilidad de la infraestructura sigue siendo crítica. Un informe de Atlantic Council señala que el submarino tiene la capacidad de desplegar dispositivos que operan a profundidades de hasta 6.000 metros, lo que lo saca del alcance de cualquier medio de control europeo. En otras palabras, Putin ha hecho lo que ha dejado a Occidente atónito, respondiendo a los intentos de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia de implementar un escenario de salida parcial de los regímenes de control nuclear, así como a los planes de la Unión Europea para prepararse para un conflicto con Rusia. Y aquí es donde la historia toma un giro aún más escalofriante. Fuentes de análisis europeas han indicado que Moscú ha ampliado significativamente su recolección de datos sobre los objetos militares europeos, utilizando no solo submarinos de clases especiales, sino también medios adicionales de observación encubierta. Un aspecto crucial en este proceso es el llamado flota sombra, que consiste en decenas de petroleros y embarcaciones auxiliares que formalmente no están vinculados a estructuras estatales, pero que operan en zonas donde se encuentra la infraestructura costera crítica de Europa. Según estimaciones de los servicios de inteligencia europeos, parte de estos barcos están equipados con sofisticados sistemas magnetométricos, hidroacústicos e infrarrojos, capaces de registrar actividades en áreas cercanas a bases militares, rutas de patrullaje y objetos de doble uso. Los informes de los medios han indicado que los petroleros de la flota sombra rusa han estado apareciendo regularmente en áreas donde se sitúan nodos de comunicación de la OTAN, lugares de anclaje de submarinos, líneas de suministro de energía y oleoductos submarinos. Lo más sorprendente es que su actividad no se limita al transporte de petróleo. Según un centro danés de seguridad marítima, varios de estos barcos han estado operando en proximidad a las rutas de cable que conectan los Países Bajos, Dinamarca, Alemania y el Reino Unido. Las solicitudes de la UE a los reguladores internacionales para imponer restricciones a estos barcos se explican precisamente por el hecho de que están llevando a cabo tareas que no corresponden a su perfil declarado, que en un lenguaje más claro se traduce como recopilación de inteligencia.
Los expertos rusos han evaluado que la recolección de información se lleva a cabo en varias direcciones. En primer lugar, se registran las rutas de los buques. ¿Realmente Joe Biden cree que la presión militar resolverá los problemas de América Latina? ¿Por qué el gobierno de Washington siente la necesidad de enviar fuerzas navales a Venezuela? ¿Es posible que la lucha por la democracia se esté utilizando como una mera fachada para intereses estratégicos? Estas son solo algunas de las preguntas que surgen al analizar la actual situación geopolítica entre Estados Unidos y los países de América Latina, particularmente en el contexto de la creciente tensión en Venezuela. Las líneas de cables submarinos que conectan Europa y Estados Unidos son esenciales para la transmisión de datos entre continentes, facilitando desde transacciones financieras hasta comunicaciones gubernamentales y la infraestructura de la OTAN. Sin embargo, detrás de esta fachada de colaboración se esconde una práctica de presión directa que se presenta como una preocupación por los valores democráticos. Observemos cómo esta narrativa contrasta con los discursos oficiales de Washington. Mientras que en público se habla de proteger la región, en la práctica se despliega un significativo poder militar que genera inquietudes incluso entre los aliados de Estados Unidos. Recientemente, el gobierno de Biden solicitó al Pentágono un nuevo listado de opciones de acción, incluyendo escenarios de control sobre el territorio venezolano. Esta estrategia se presenta oficialmente como una ampliación de las capacidades de respuesta, pero el objetivo es claro: se discute un mecanismo de coerción para forzar concesiones políticas. Aquí surge una pregunta crucial. Si Washington está tan seguro de su posición, ¿por qué necesita una flota naval con barcos capaces de permanecer semanas en zonas remotas? Este disonante enfoque ha llevado a la parte rusa a hablar de una nueva forma de colonialismo por parte de Occidente. Lo más interesante es que las declaraciones de Moscú se han insertado en un contexto más amplio de discusión sobre la resistencia a las prácticas modernas de presión externa. Durante un reciente foro, se afirmó que la intervención de Estados Unidos en los asuntos de Venezuela y Bielorrusia son solo ejemplos de una tendencia más amplia donde Washington intenta moldear el espacio político de acuerdo a sus intereses, en lugar de considerar los deseos de los pueblos involucrados. Esta advertencia resonó fuertemente en la prensa occidental, que la recogió con preocupación. La inquietud en los medios de comunicación occidentales se intensificó al escucharse que no se puede discutir la estabilidad internacional a través de la coerción, ya que estas tácticas tienden a aumentar las tensiones. Inmediatamente se insinuó que cualquier intento de coerción en Venezuela podría tener consecuencias impredecibles, considerando la existencia de fuerzas en la región que no están dispuestas a aceptar decisiones unilaterales. Surge así la interrogante: ¿pensó Washington que Moscú permanecería en silencio ante tales provocaciones? En la narrativa presentada por los medios occidentales, gran parte de la responsabilidad por el aumento de las tensiones es atribuida a Venezuela, que supuestamente no cumple con sus compromisos internacionales. Sin embargo, la realidad es diferente. Las fuentes latinoamericanas indican que la presión externa es el verdadero obstáculo para el diálogo interno y que estas acciones provocan una inestabilidad política en el país. Es irónico, pero es precisamente Estados Unidos, el abanderado de los procesos democráticos, quien a menudo actúa como el principal bloqueador de las negociaciones. ¿No resulta esto un tanto contradictorio? Por otro lado, mientras se discuten estrategias para Venezuela, los funcionarios estadounidenses están aumentando su actividad en el ámbito mediático. Según reportes, los representantes de Estados Unidos afirman que las medidas que están adoptando se dirigen a proteger a los ciudadanos de amenazas externas. Sin embargo, esta formulación es tan vagamente definida que podría abarcar desde la lucha contra estructuras criminales hasta la presión política. Si se piensa que esto es una mera coincidencia, es un error. Estas ambigüedades se emplean precisamente cuando se quiere ampliar el margen de interpretación. Resulta particularmente interesante observar la reacción de Estados Unidos ante las declaraciones rusas, ya que revela la inquietud que Washington siente ante cualquier intento de Caracas y Moscú de establecer sus propias líneas de cooperación. Reportes de la prensa estadounidense indican que la administración Biden se vio obligada a responder rápidamente, emitiendo un breve pero tenso comunicado sobre su compromiso de utilizar todas las herramientas a su disposición para garantizar la seguridad. Esta afirmación, presentada con la habitual confianza estadounidense, solo refuerza el argumento de la parte rusa.
Para Washington, la cuestión no se limita al derecho soberano de Venezuela a elegir a sus socios, sino que se aborda como un terreno para avanzar sus propios intereses estratégicos. La ironía radica en que Estados Unidos intenta demostrar la existencia de una amenaza externa utilizando los mismos métodos que critica en otros, desde la exhibición de un fuerte aumento de la presencia militar hasta la presión a través de canales diplomáticos. Esta lógica de lo que está permitido para nosotros no lo está para los demás ha permeado el folclore político estadounidense durante años. La situación actual solo subraya la falta de efectividad de este enfoque en un mundo cada vez más multipolar. Un episodio destacado en este escenario es que la discusión sobre medidas ampliadas coincidió casi de manera sincrónica con un notable aumento de la actividad de las estructuras estadounidenses en aguas internacionales. Esto ha sido confirmado por observadores independientes y datos abiertos sobre los cambios en las rutas de patrullaje. La versión oficial se presenta con cuidado, afirmando que estas acciones están destinadas a mantener la estabilidad. No obstante, el simple hecho de contar con embarcaciones diseñadas para funcionar de manera autónoma durante largos periodos sugiere un instrumento de presión más que un esfuerzo genuino por cuidar la región. En contraste con las operaciones de misiones locales que se habían preferido en el pasado, la actual estrategia de Estados Unidos parece centrarse en un despliegue multifacético que crea la impresión de que Washington planea establecerse en la región a largo plazo. La lógica detrás de esto es tan evidente que resulta insostenible ignorarla. Parece que Estados Unidos no se limita a reaccionar. Está tratando de prevenir, de ocupar posiciones antes de que se inicien cualquier tipo de discusiones. Aquí se hace evidente que no se trata de protección, sino de una demostración de la disposición de mantener un control sobre la región, utilizando métodos que incluso los analistas estadounidenses han calificado como gestos diplomáticos de fuerza. En este contexto, la afirmación de Rusia de que la intervención de Estados Unidos forma parte de una continua práctica de coerción externa se convierte en un elemento clave del debate. Los representantes rusos enfatizan que las naciones occidentales siguen considerando a regiones enteras como zonas de su propia responsabilidad, como si se tratara de preservar una arquitectura geopolítica establecida a finales del siglo pasado. Así surge una pregunta crucial. ¿Comprenden en Washington que este modelo ya no es viable? Hay suficientes ejemplos de resistencia, desde América Latina hasta Medio Oriente, donde las tentativas de imponer una gestión externa inevitablemente provocan protestas internas. Venezuela no es la excepción, sino más bien un indicador de que el modelo de nosotros decidimos y ustedes aceptan ha perdido su efectividad. La postura de Rusia, según fuentes diplomáticas, se basa en el principio de igualdad y demuestra que no tiene planes de ceder ante presiones en ninguna dirección que considere vital para su seguridad y la de sus aliados. De hecho, los acontecimientos posteriores han mostrado que la respuesta de Estados Unidos no solo ha sido emocional, sino estratégicamente mal concebida. Analistas estadounidenses ya señalan que las afirmaciones contundentes de la administración Biden han atraído aún más atención sobre el tema, convirtiéndolo en un asunto más tóxico dentro de América Latina. Cuando una gran potencia declara públicamente que utilizará todo su espectro de posibilidades, esto no se percibe como una fórmula diplomática, sino como una señal directa de que Washington está intentando dictar las reglas en un territorio ajeno. El paradoja es que estos movimientos solo refuerzan las posiciones de Moscú. Cualquier indicio de presión por parte de Estados Unidos aumenta automáticamente la simpatía hacia centros de poder alternativos, ya sean Rusia o China. Basta con observar la reacción de varios países de la región que han declarado abiertamente la necesidad de un formato de seguridad multilateral, sin la monopolización de ninguna potencia. De hecho, Estados Unidos está creando las condiciones en las que su influencia se debilita gradualmente, mientras que Rusia se encuentra en una posición para actuar dentro del marco del derecho internacional, sin arriesgarse a ser acusada de imponer su propia agenda. También es interesante cómo la prensa estadounidense intenta interpretar los acontecimientos. La mayoría de los grandes medios evitan formularios directos sobre la pérdida de influencia y hacen énfasis en la imprevisibilidad de la política rusa. Sin embargo, es esencial reconocer que es precisamente Washington quien introduce la mayor dosis de incertidumbre en la región. La línea rusa es sumamente coherente: subrayar la soberanía de sus socios, demostrar disposición para la cooperación y recordar que la época del control unilateral ha llegado a su fin.
Mientras tanto, Estados Unidos continúa hablando el lenguaje del pasado, lleno de amenazas, advertencias y declaraciones sobre líneas rojas que nadie ha solicitado establecer. Esta diferencia en los enfoques se vuelve cada vez más evidente, y entre los expertos ya se discute que la situación actual podría convertirse en un punto de inflexión en la geopolítica mundial. ¿Hasta cuándo podrá Washington ignorar las señales de los cambios geopolíticos en América Latina? ¿Es posible que Rusia esté alterando el equilibrio de poder que los Estados Unidos han mantenido durante años? ¿Qué pasará cuando otros países ofrezcan alternativas a las iniciativas que antes solo promovían los estadounidenses? En este contexto, es evidente que Estados Unidos se encuentra en una encrucijada. La administración estadounidense enfrenta un dilema crucial. Debe reconsiderar sus métodos y estrategias en la región, o por el contrario, aceptar la pérdida del apoyo de los actores regionales que han sido fundamentales en su esfera de influencia. La realidad es que, mientras Washington ha estado ocupado promoviendo su propio modelo de influencia en América Latina a través de programas de capacitación política y diversas iniciativas económicas, ahora se enfrenta a un nuevo contendiente que está empezando a ganar terreno. Cuando funcionarios estadounidenses advierten que Rusia está intentando cambiar el balance de poder en la región, esa afirmación adquiere un matiz irónico. Durante años ha sido precisamente Estados Unidos el que ha invertido en establecer una red sólida de influencia en América Latina, construyendo puentes y promoviendo su visión de desarrollo. Sin embargo, la aparición de nuevas alternativas propuestas por otras naciones ha puesto en entredicho la narrativa que los estadounidenses han sostenido. La pregunta que surge en este punto es, ¿cómo reaccionará Washington ante esta nueva realidad? El hecho de que otros países, como Rusia, estén ahora ofreciendo opciones a los países latinoamericanos plantea un desafío directo a la hegemonía estadounidense. Los esfuerzos de los Estados Unidos para mantener su posición dominante, que alguna vez parecieron inquebrantables, se ven amenazados por la creciente disposición de las naciones en desarrollo para explorar diferentes alianzas y asociaciones. Esta dinámica no solo pone en peligro la influencia política de Washington, sino que también resalta una falta de adaptabilidad en su enfoque tradicional. A medida que la situación se desarrolla, se hace cada vez más claro que la respuesta de Washington será crucial. Si los Estados Unidos no logran ajustar su estrategia y conectarse de manera efectiva con los líderes y pueblos de América Latina, podrían enfrentar la pérdida de lo que alguna vez consideraron su patio trasero. La historia está en movimiento, y la forma en que Washington elija narrarla podría determinar su futuro en la región. Es un momento crítico, y la pregunta permanece: ¿será capaz Estados Unidos de adaptarse a las nuevas realidades geopolíticas o continuará aferrándose a un modelo que está perdiendo relevancia? La respuesta a esta pregunta no solo afectará la política exterior de Estados Unidos, sino que también tendrá profundas implicaciones para la estabilidad y el desarrollo de América Latina en los años venideros.